estaban a través de Canal E y tenemos en contacto a Alejandro Braña, él es corredor inmobiliario y vamos a estar hablando sobre el último informe del sector del colegio inmobiliario de Capital Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Alejandro? Qué gusto saludarte. Soy Fernanda Cornejo. Hola Fernanda, igualmente para mí un gusto, un placer estar con vos nuevamente y saludarte. Gracias por el espacio. No, encantados nosotros, Alejandro. Justamente esta semana emitimos y lanzamos el informe mensual del Observatorio Estadístico del Colegio Inmobiliario, del cual integro, y tratamos el tema de las compraventas que veníamos viendo, lo que en los últimos años, del 2021 para acá, de a poquito, muy de a poquito, se venía recuperando. Y hoy tuvimos otro dato muy importante del Colegio de Escribanos, que ahora te lo voy a pasar, pero el informe que hicimos nos mostró que en el último año se habían formalizado acá en la ciudad de Buenos Aires 44.685 escrituras de compraventa. Eso ya nos mostraba una recuperación de alrededor de un 15% interanual con respecto a los años anteriores. No tan importante, pero sí después de los años muy malos, teniendo en cuenta que seguimos estando con cepo cambiario, con un crédito que aparentemente comienza a reaparecer, pero todavía que no se ve demasiado en las escrituras porque viene muy lento el proceso. Los bancos realmente habían desarmado toda su estructura de créditos hipotecarios desde el 2018, que no había créditos acá en Argentina. Y bueno, están rearmando de vuelta con tasadores, con gente que están preparando para atender al público y con este tema de los créditos que estaban totalmente desacostumbrados. Entre el cepo, la falta de crédito y bueno, veremos qué pasa con el blanqueo, si realmente aporta operaciones, pero a pesar de que no contamos con eso, el mercado de a poquito se viene recuperando. Pero hoy tuvimos un dato que realmente nos sorprendió, porque a pesar de que venía creciendo, el Colegio de Escribanos dio los datos de escrituras del mes de julio, que es el último mes que ellos reportaron los datos, y llegó casi a 5.000 escrituras, que es un número muy, muy alto de lo que veníamos. Nosotros venimos, Fernanda, con un promedio de escrituras en la ciudad de Buenos Aires del año 99 para acá, hasta el 2012, de alrededor de 3.200 escrituras, 3.200 escrituras mensuales. Y hablar de casi 5.000, que el número fue 4.946, realmente es llamativo, es un número realmente que entusiasma, que ojalá que se mantenga. La expectativa es que se pueda mejorar todavía aún con el tema justamente del aporte de lo que estamos hablando, de los créditos hipotecarios y del blanqueo, que esperamos que en este final del segundo semestre y el año que viene nos aporten mejores condiciones para el mercado y que la gente pueda acceder a la vivienda propia, más que nada, que es lo más importante, ¿no? Justamente, Alejandro, bueno, no solamente aumenta la cantidad de escrituras, sino que también aumenta la cantidad de oferta. ¿En qué barrios ha visto este aumento en la oferta de alquileres? Bueno, la oferta de alquileres es como que tocó un techo. Llegamos a un número de la ciudad de Buenos Aires de alquileres de alrededor de 18.500 propiedades y ahora ya estamos en 15.500, 16.000. O sea, ha bajado, se nota una baja porque se ha alquilado, lógicamente, y no está entrando a los mismos ritmos que venía subiendo la oferta. Siempre la mayor oferta, te diría que un poco más del 50%, casi el 60% de la oferta está ubicada en el cordón norte, por así decirlo, lo que es Palermo, Belgrano, Recoleta, parte de Puerto Madero también, la zona de Barrio Norte, y acompaña en ese nivel de barrios más altos de oferta Caballito, que es justo en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Sí. La menor oferta se observa en la zona oeste y en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Perfecto, Alejandro. ¿Han cambiado en algo las condiciones o cuáles son en realidad las condiciones que más se intentan negociar para poder lograr estos alquileres? No, en general, Fernanda, estamos con lo que hablamos siempre de que la mayoría de los contratos se hacen, te diría que el 98% en pesos, en moneda aquí nacional. Prácticamente el tema de alquileres en dólares ha desaparecido. Incluso tuvimos datos en estos días que confirmaron lo que veníamos viendo, que la oferta de alquileres temporarios prácticamente se redujo a la nada misma, un 2%. Está en el nivel más bajo de los últimos años, la oferta de temporarios. Es casi todo alquiler tradicional. La mayoría de los contratos se hacen, como fue toda la vida, por 24 meses, que antes lo estipulaba así la ley, por 2 años, y se están alquilando por periodicidad de ajuste más o menos entre cuatrimestral y semestral, y tomando o el índice de precios al consumidor, el IPC, que es la inflación directa, o si no el ICL, que es el índice de contrato de locación, que lo creó la ley 27.551 de junio del 2020, que a pesar de estar derogada la ley,
el índice lo sigue elaborando el Banco Central y lo emite mensualmente para poder utilizarlo. La diferencia entre uno y otro es que el IPC es inflación directa y en cambio el ICL es un promedio entre la inflación y el ajuste de los salarios. Normalmente los salarios lamentablemente a veces vienen por detrás de lo que es la inflación, entonces da un poco menos ese índice que lo que es el IPC, a pesar de que a principio de año se había dado vuelta esa ecuación porque como el ICL toma datos 60 días atrasado, esa ecuación se había dado vuelta, pero fue por un tiempo determinado que ya se empezó a acomodar nuevamente y el ICL probablemente vuelva a ser más bajo que el IPC como pasó habitualmente. Bueno, Alejandro, muchas gracias como siempre, clarísimo, un honor tenerte acá con nosotros en Canal E. Para mí es un honor estar contigo, gracias por el espacio y buen fin de semana. Igualmente, que tengas un buen fin de semana. Hablamos con Alejandro Braña, corredor inmobiliario. Nosotros ya seguimos con